Seguimos con este tema que es bien importante y está alto en la agenda en Uruguay, a nivel de los desarrolladores de la certificación, a nivel de la población y varios actores, el tema del agua. Y estuvimos conversando con los ponentes, ahora se los presento a cada uno: Jimena Lacuez, Griselda Tastañino y Cristian Cretier. Acá tenemos representantes de la DINAGUA, del sector privado de NARTRAC, de la academia. Tenemos con distintas expertise en agua superficial, en agua subterránea, con todos los desafíos que implica esto el hidrógeno. Decidimos hacer una mesa como de preguntas, que no haya una presentación de cada uno, sino poder tener más un diálogo en este sentido. Pero antes de comenzar en este diálogo, en este formato, nos gustaba compartir con ustedes un poquito el contexto, algunos datos en generales de lo que viene el avance y la implementación, y sobre todo el porqué de ciertas cosas vinculadas a los recursos naturales y la hoja de ruta. Entonces, antes de presentar a cada uno y hacerle las preguntas, les quería simplemente compartir unas poquitas diapositivas sobre cómo fueron definidos los objetivos de la hoja de ruta y cómo los recursos naturales tuvieron un factor o una condicionante en cuanto dijimos, bueno, vamos por 20 gigas de energías renovables, tanto de combustibles sintéticos, tanto de combustible de hidrógeno. Esto viene obviamente definido en un proceso, un estudio largo que además tuvo no solo las variables de mercado y hacia dónde apuntábamos, pero sino también la disponibilidad de nuestros recursos. Obviamente, como ustedes saben, los recursos renovables eran la principal limitante, es el factor clave para la producción de hidrógeno, y por eso, estos mapas ya los conocen. Ustedes, como ven, hay dos zonas de muy buen potencial eólico, y lo que nosotros aseguramos en la hoja de ruta es que no estábamos comprometiendo la disponibilidad de los recursos para la demanda doméstica ni para otro tipo de proyectos en el país. Hay un potencial mayor a 90 gigas, la hoja sin contar el offshore, que es muchísimo mayor. La hoja de ruta habla de 20 gigas, pero además otro aspecto que nos preocupaba era el uso de la tierra vinculado. ¿Qué iba a pasar con el uso de la tierra? Y para estas cantidades estamos hablando de un 0,7% del área del país. Y si fuera solo el solar, que tiene algunas limitaciones en cuanto a poder producir otra cosa a la vez, ustedes saben que el eólico permite también una producción ganadera, por ejemplo, junto con el solar, estamos hablando de un 0,16%. Entonces, esto siempre desde el día 1 estuvo sobre la mesa, cómo se equilibraban la disponibilidad de nuestros recursos con esta oportunidad que se fue viendo a lo largo del día en cuanto al hidrógeno y sus derivados. El otro tema, por supuesto, es el tema del agua. Hoy de mañana el ministro ya les anunció algunos valores, les compartió unos valores, no fue un anuncio, que salen justamente de este gráfico. Aquí lo que queremos mostrarles es lo que se ve en los círculos celestes, son los permisos que otorga DINAGUA, que después nos cuentan un poquito más los detalles de esto ahora en el panel, para poder consumir agua de toma, de pozo, de embalse, de distintas fuentes para distintos usos, y cuánto representaría el potencial de la hoja de ruta de hidrógeno en lo que hoy ya el Uruguay está habilitando para usos en distintas cosas, y por supuesto incluir el consumo humano. Y como ven, estamos realmente comprometiendo muy poco de los recursos que hoy ya se extraen, inclusive un proyecto grande representaría, por ejemplo, si tomara el río Uruguay, un caudal bajísimo, un porcentaje bajísimo del caudal, inclusive el caudal en verano. Y acá empiezo a introducirme en lo que vamos a conversar con la mesa, que son estos desafíos que tiene el agua, que por más que los volúmenes sean, en principio no parecerían significativos, y son los elementos que nos llevaron también a definir estos valores meta, la clave es su gestión. Cómo manejamos el tema espacial y el tema temporal. Cómo aseguramos que la gestión de este recurso sea lo más sostenible posible. Y eso es lo que nos ocupa en lo que venimos trabajando ahora desde el Grupo Interinstitucional de Hidrógeno. Hoy, como se nombró varias veces al Grupo Interinstitucional, les quería comentar y recordar que esto nace una resolución presidencial que se lanzó en diciembre del año pasado. Como ven, hay 7 ministerios y el OPP y todas estas agencias del Estado, desde la ANP, la ANI, ANDE, ANCAP, UTE, por supuesto, LATU, CONICIT, AUSI y la URSEA. Este es un grupo interinstitucional con el cual estamos trabajando según los temas con cada uno, pero además tenemos una instancia de diálogo entre todos. De hecho, el lunes pasado hicimos una actualización y puesta a punto a todo el grupo interinstitucional, no faltó nadie. Fue una excelente instancia y esto es uno de los elementos claves para poder asegurar también esta gestión sostenible, no solo del agua, sino en general de todos nuestros recursos, de nuestras infraestructuras, de nuestro desarrollo a futuro de la hoja de ruta de hidrógeno.
En esa misma resolución se crea el programa H2U, que es el programa que baja a tierra, digamos, la hoja de ruta. La hoja de ruta es un papel que dice, bueno, la ambición que el Uruguay podría llegar a tener, y esto es lo que estamos intentando hacer para que el país se prepare para recibir y estar en condiciones de asegurar una correcta gestión y un correcto desarrollo de lo que podría ser. Así que estamos trabajando en el eje de infraestructuras, en cuáles son las infraestructuras que necesitaríamos. Habría formatos óptimos, habría infraestructuras comunes, hay que estudiarlo, hay que generar innovación e investigación, mucho más en el tema. Esto estamos con ANI, por supuesto, y también con el CONICYT y la academia. En lo que es la producción offshore, donde no es solo el Ministerio de Industria y ANCAP quien estamos, también está Defensa, lo decía hoy el presidente de ANCAP, Defensa, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ordenamiento Territorial. O sea, hay varios actores que estamos también en esta discusión. Lo que es la regulación, lo dijo hoy temprano Matías de SACEM, necesitamos normativas claras, y esto es probablemente lo que más nos ocupa y más nos lleva, porque es lo que nos compete como Estado trabajar en eso, así como la generación de capacidades, un plan de comunicación y participación ciudadana, poder apuntar y reforzar esa línea, y por supuesto facilitar y ir atrayendo las inversiones que sean más adecuadas para el país. Todo esto lo estamos haciendo con mucho apoyo, no solo con recursos del Estado, sino también con mucho apoyo de la cooperación internacional, la presencia de GIZ que veíamos hoy, el BID que apoyó fuertemente, pero también están los Países Bajos. De hecho, tenemos un representante de los Países Bajos aquí hoy también, las Naciones Unidas, la CAF, que también hay representantes por acá, Japón, Corea, que ya dijeron. O sea, por suerte es un tema en el que el Uruguay hace un esfuerzo por poder trabajar conjuntamente con otros países, otras regiones, y que lo entendemos que es fundamental, no solo para apoyo, digamos, a este desarrollo, pero también para el posicionamiento país, y que cuando Úrsula diga firmé con Uruguay, eso también llama la atención a posibles inversores que digan, ¿y esto por qué Uruguay? ¿Por qué la Unión Europea firma con un país como Uruguay? Y ese sentido tiene. Y este tipo de acuerdos también nos colaboran en ese sentido. Entonces, bueno, yo quería simplemente hacer este marco. Hay una página en la web de Hidrógeno Verde, hay un espacio nuevo de preguntas frecuentes donde se responden muchas de las preguntas que están en las redes y que han visto en la prensa y demás, que queríamos como compartirlas con ustedes. Entonces, habiendo este contexto, simplemente para facilitar el diálogo con mis compañeros de mesa, vamos a arrancar. Primero con Jimena Lacués, si les parece. Jimena es responsable de aguas subterráneas en Dinagua, del Ministerio de Ambiente, es licenciada en Geología por la Facultad de Ciencias de Lodelar, estudiante de maestría en Geociencias en EPSIVA, y desde el año 2009 desarrolla su actividad en áreas subterráneas de la Dinagua. Jimena, a ver, acá estamos en un mundo de ingenieros eléctricos, ingenieros químicos, probablemente haya varios, pero que manejen el tema agua, que es una molécula, pero distinta a la del gas y demás. Creo que es importante, capaz que nos pueda dar una mano. Jimena se especializa mucho en el tema subterráneo y ese es probablemente uno de los temas más delicados. ¿Cómo es el tema del flujo del agua y los permisos de extracción? ¿Qué es lo que pasa con esta agua que está en circulación? ¿Qué tan renovable? Y cómo su gestión debiera de manejarse vinculado a proyectos de hidrógeno o cualquier otro tipo de uso. Bueno, bien, buenas tardes para todos. Agradecerles la invitación a que la Dirección Nacional de Aguas pueda participar. Como les contaba María José, nosotros somos los encargados de la parte de gestión, evaluación y planificación de los recursos hídricos en cuanto a la cantidad. La DINASEA es el área de calidad dentro del Ministerio de Ambiente. Con el tema del agua subterránea siempre está eso de hacer visible lo invisible. Y creo que ahora está como una vedette con todo lo que está pasando del tema de agua, de la crisis que estamos padeciendo. La solución mágica es el agua subterránea. Y lo que siempre digo es que nosotros para gestionar tenemos que conocer. Y nosotros no podemos gestionar lo que no se conoce. Y para eso es importante que cada punto de perforación que se viene a registrar es un punto de conocimiento, un punto de información para nosotros. La realidad es que los registros de agua subterránea es el valor que tenemos en nuestro Inventario Nacional de Recursos Hídricos es mucho menor de lo que son las perforaciones que están en la actualidad, o sea, las que sabemos realmente que se utilizan. Entonces, ahí es cuando se complica un poco hacer la gestión, porque si bien los acuíferos en Uruguay están identificados, tenemos 6 acuíferos transfronterizos que, como hoy comentaban, el agua no respeta fronteras, entonces también cuando hacemos una gestión tenemos que tomar en cuenta la gestión transfronteriza. Pero creo que al ver que estamos entre ingenieros, el tema de cómo se almacena el agua subterránea, creo que ahí es el kit de la cuestión, porque siempre se piensa el agua subterránea a veces como un río o como una dimensión y entonces como que empiezan a ver las interferencias y no se conoce muy bien y empieza a traer
entrar el tema de la calidad y cuánta cantidad y cómo se puede sacar. Entonces, creo que lo importante es definir lo que es un acuífero, que un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar, transmitir agua, pero que económicamente sea viable su extracción a través de una perforación. Porque si el agua subterránea está a una profundidad, por ejemplo, como nosotros tenemos acá en el acuífero Guaraní en Las Termas, a 1.500 metros de profundidad, una perforación de ese estilo son $2 millones. Entonces, no es lo que nosotros estamos pensando en un tipo de proyecto como este. Con respecto al proyecto de Tambores, nosotros tenemos los 3 permisos de perforación de estudio que se presentaron y ahora se presentaron los permisos para regularizar. Es en el acuífero Arapey, es un acuífero de tipo fisurado, donde el agua se almacena y se transmite a través de las fisuras de la roca. Cuando son acuíferos sedimentarios, como es el acuífero Guaraní, que lo nombro porque es el más conocido y el más transfronterizo de lo que compartimos con 4 países, el agua se almacena y se transmite a través de los poros que están en esa arenisca. Entonces, ahí es la gran diferencia, porque ahí empezamos a jugar con lo que es el tema de las distancias entre perforaciones. Uruguay, en el único lugar donde están establecidas las distancias entre perforaciones, y esto es importante recalcarlo porque es la pregunta que hacen siempre, ¿a qué distancia tienen que estar los pozos de otras industrias o otros puntos de extracción? En el único lugar donde están establecidas las distancias es para el acuífero infrabasáltico Guaraní, justamente, para la zona termal, que habla de 2.000 metros de distancia entre perforaciones. Para el resto del Uruguay nosotros no tenemos distancias reglamentadas. Entonces, ahí por eso vuelvo a lo mismo. Para poder gestionar y otorgar un permiso de uso y extracción, si nosotros no conocemos lo que tenemos, nosotros en nuestro visualizador no vemos las otras obras. Entonces se va a otorgar ese permiso cuando se venga a presentar por el caudal que lo están pidiendo. Y ahí es cuando a veces empiezan los conflictos. Pero a ver si nos das una mano en entender, pero bueno, a la hora que vienen a pedir los permisos, sí, hacen una evaluación, no es sí, que drogan. No, contanos un poquito de eso. eso. Lo que pasa es que ese es el tema, es como muy exhaustivo si vos no tenés bien dimensionado cuánto es la recarga de ese acuífero, porque ahí empieza, yo te puedo dar lo que tú estás necesitando, pero en función de las obras que están establecidas. Te pongo un ejemplo, si para uso doméstico, capaz que con 1.000 litros por día, 2 horas diarias está sobrado para una casa. Pero para una industria capaz que necesito 16 horas por día. Entonces ahí el tema de la distancia es ver, en función de la litología, si es un acuífero fisurado o sedimentario, en función de los permisos que ya tienen su derecho de uso y extracción, y en función de ese volumen, porque nosotros, por ejemplo, no habilitamos perforaciones 24 horas. Son solamente 2 industrias y tienen todo un porqué del tema bacteriológico. Porque el otro día me hicieron una pregunta en un frigorífico, que siempre es como la industria que está ahí del uso. Dice, nosotros usamos 16, pero me dijeron que se puede usar 24. No, hay 2 industrias que tienen 24, pero hay toda una fundamentación que el tema bacteriológico es tan impresionante, cómo necesitan tener tan reglamentado, que si yo dejo descansar esa perforación 6 horas, 8 horas, esa agua que desciende por la tubería cuando vuelve a purgar la perforación, necesita purgar por lo menos 1, 2 horas, 3 horas para lograr el valor que necesita de calidad. Entonces no es sustentable para la industria. Y eso descansa como 4 o 5 días, pero eso está todo muy estudiado y hay una buena fundamentación. Perfecto. Lo que estaría bueno que expliques por qué dejan descansar los pozos. ¿Qué es lo que...? Justamente eso, para cuidar ese régimen de extracción, el régimen hidráulico del acuífero. Permitirle recargarse. Exacto, permitirle recargar y que sea ese uso sustentable, que si se solicitan 16 horas, determinado caudal, nosotros podemos garantizar que no estaría sufriendo el acuífero, estaría siendo sustentable su uso. Y lo que no es un detalle menor, que las empresas perforadoras que realizan las perforaciones tienen que estar registradas ante INAHUA y tener una licencia de perforador vigente. Porque la perforación es una obra hidráulica, que a veces cuesta verla como tal. Entonces, sí, como es una obra hidráulica y hay un decreto que establece cómo son las normas técnicas constructivas de pozo, que es el decreto 86/04, ese decreto está totalmente especificado todo lo que es la perforación, del punto de vista externo y interno. Y justamente lo que hace la aplicación de ese decreto es cuidar el agua, hacerlo sustentable, por eso lo del régimen de extracción, el tema de cómo tiene que ser construida del punto de vista de la tubería, etc. Bien, gracias Jimena, ahora vuelvo a ti en un rato. Voy a pasar a Cristian, vamos a hablar de agua superficial ahora, porque el hidrógeno, por suerte, puede tomar distintos tipos de agua, de distintas fuentes. Cristian es ingeniero civil hidráulico ambiental, es doctor en Ingeniería Mecánica de los Fluidos Aplicada, profesor agregado en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental en el INFIA, de la Universidad de la República de UDELAR, y su área de trabajo y especialización es la hidrología hidráulica fluvial.
Con Cristian y otro equipo del INFIA vamos a estar trabajando desde el Grupo Interinstitucional de Hidrógeno, junto con Dinagua especialmente, pero desde el MIEM y todo el equipo, para poder avanzar y desarrollar un poco más el tema de, bueno, cómo aseguramos esta gestión sostenible del agua, también con información que nos ayuda a profundizar más lo que ya hace Dinagua cuando otorga permisos, pero vinculado al hidrógeno. El hidrógeno tiene otro régimen, capaz que otra forma de consumir el agua, ¿no? A nivel productivo. Bueno, eso cómo convive y cómo se articula con nuestros recursos y nuestra normativa al respecto. Entonces, Cristian, un poco eso te quería preguntar, que nos cuentes en el agua superficial este tema del aspecto espacial de determinados puntos y también en el análisis temporal, no es lo mismo enero que julio y demás. ¿Cómo se hacen ese tipo de análisis y cuál es lo que es importante analizar? Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto para mí participar de este panel. Efectivamente, como decía María José, nosotros vamos a embarcarnos en el desarrollo de un convenio para tratar de dar algunas respuestas, tanto en agua superficial como en agua subterránea, vinculada a la sustentabilidad para el uso del agua en proyectos de hidrógeno verde. Y desde ese punto de vista vamos a hacer, digamos, de alguna manera dos análisis. Un análisis que tiene que ver con una escala a nivel país, a nivel de las cuencas monitoreadas en términos de agua superficial y en los principales acuíferos en términos de agua subterránea. Y después un análisis a nivel de caso de estudio, hacer un downscaling, una bajada de escala a los efectos de enfrentarnos con el desafío de poder evaluar esa disponibilidad de agua en un sitio donde no tenemos mediciones que son tan importantes como decía Jimena. Acá yo creo que el tema de la variabilidad que planteaba María José en el ámbito del agua superficial es diferente al ámbito del agua subterránea. En el ámbito del agua superficial, lo que nosotros tenemos por nuestro régimen hidrológico es una variabilidad espacial de la disponibilidad del recurso, de la disponibilidad del agua en nuestras cuencas. Para tener una idea de números, nosotros en términos medios, caudales que se generan en las cuencas por unidad de superficie, podemos encontrar en una determinada cuenca del país, en relación a otra, un factor de 3 entre los metros cúbicos por unidad de área que puede generar superficialmente una cuenca en relación a otra. Es decir que ahí el análisis tiene que ser sitio específico, porque números grandes espacialmente, a pesar de lo chico que es nuestro país en términos generales, no nos va a dar la información que nosotros necesitamos para asegurar esa disponibilidad. Entonces, ahí tenemos un punto en relación a la distribución espacial. Y eso responde, sobre todo en términos hidrológicos de cuencas superficiales, a la heterogeneidad de los suelos que nosotros tenemos y a la capacidad de almacenamiento que tienen esos suelos. Entonces, ese gradiente de suelos que nosotros tenemos entre el suroeste y el noreste de nuestro país hace que para las mismas precipitaciones, la misma porción de territorio está generando 3 veces más agua que la otra. Entonces, ahí hay un tema que es necesario tenerlo en cuenta a la hora de evaluar esa disponibilidad. Y desde el punto de vista temporal tenemos una variabilidad aún mayor, diría yo. Nosotros tenemos bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pero tenemos una variabilidad temporal de las precipitaciones, tanto interanual, es decir, de un año en comparación a otro, intraanual, es decir, dentro de un mismo año por estaciones, no es lo mismo lo que llueve y por lo tanto lo que escurre en el verano que en el invierno, y después todavía más, dentro de esa estación del año, nosotros podemos tener un periodo donde tenemos una situación de sequía, estiaje le llamamos los ingenieros hidráulicos, pero de sequía, y a la vez, algunos días después podemos tener algún episodio o algún evento extremo de mucha importancia, y la relación entre el caudal que circula en la misma cuenca en los días de sequía y en los días del evento extremo son 3 órdenes de magnitud. Es decir, yo puedo tener en mi misma cuenca un caudal de 1 metro cúbico por segundo porque estoy en unos días de sequía, porque hace mucho tiempo que no llueve, pero donde venga un evento extremo de una magnitud medianamente importante, voy a tener 3.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, esa variabilidad hace muy necesario que el análisis
sea en una ventana temporal adecuada a las características de estos recursos hídricos que tenemos. Entonces, eso nos lleva a pensar que el análisis de disponibilidad o balance oferta-demanda tiene que ser en términos de flujo y no de stock. Es decir, nos queda incompleto el análisis y nosotros lo que hacemos es comparar, bueno, necesitamos tantos metros cúbicos para tal demanda, para satisfacer tal demanda de agua, y la oferta son tantos metros cúbicos anuales. Ese análisis nos queda incompleto, diría yo, y tenemos que pasar a un análisis más bien de flujos, donde elegir la ventana temporal adecuada para, bueno, saber si yo necesito tal cantidad de agua en tal momento, si la cuenca superficialmente puede llegar a brindarnos eso. Más o menos ese es el análisis que uno frente a esta problemática tiene que hacer para tener un panorama más completo. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Vamos a pasar a Griselda. Griselda trabajó, es civil, hidráulica ambiental también. Trabajó en el proyecto de protección ambiental y desarrollo sostenible del acuífero Guaraní anteriormente. También trabajó en OCE y en control ambiental de Montes del Plata, por lo tanto tiene experiencia en lo que es la gestión ambiental de proyectos grandes y en particular de las aguas subterráneas. Y hoy en día está trabajando en ENERTRAG como Environmental and Water Planner para el proyecto de Uruguay, bueno, y supongo que varios más. Gracias, María José. Griselda, a ver, nosotros acá vimos más desde del sector público, desde la academia, agua superficial, subterránea. Nos gustaría poder conversar un poco contigo el proyecto Tambor, el proyecto que está buscando desarrollarse en el norte del país, cerca de Tacuarembó, que les han entregado los permisos. ¿Cómo piensan manejar el tema del agua? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es un poco la gestión que están planificando? Bueno, muchas gracias, María José, por la presentación, por la pregunta. Aprovecho antes a saludar a todos, es un placer estar acá y compartir con mis colegas esta mesa. Bueno, lo primero que hay que hacer, o que estamos haciendo obviamente, es determinar y analizar un poco el consumo de agua que va a tener el proyecto. Ahí me voy a referir al consumo, digamos, lo dividimos básicamente en dos. Uno es el consumo que se va a tener por el agua que queda incorporado en el producto. Eso guarda una relación estequiométrica entre la materia prima y el producto final. Y después tenemos agua que también vamos a tener que utilizar por concepto de la producción en sí misma, digamos, ¿no? Por los procesos que hay que ir desarrollando justamente para lograr obtener el producto. Ahí lo que tenemos es una posibilidad de recirculación muy grande por el tipo de etapas y procesos que se dan. También tenemos distintas calidades en las distintas etapas, por lo que podemos ir generando reusos a través de tratamientos específicos y vamos recondicionando el agua. Entonces, como verás, María José, en un proyecto que tienen un componente de sostenibilidad enorme ya por la gesta, porque salen digamos, de un compromiso con el ambiente, de cumplir los acuerdos de París, de todo un compromiso de abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, ese concepto de sostenibilidad se maneja en todo el proyecto, también en el agua, como verán. Entonces, en realidad, con respecto a esto y temas de calidad de agua, parece importante también destacar que siempre se requiere un tratamiento. O sea, como toda industria, ¿no? O sea, uno requiere un estándar que tiene que alcanzar a través de un tratamiento específico. Eso hace que en realidad podamos usar agua superficial o agua subterránea y que no haya una preferencia. Eso es bueno en el sentido que podemos estar planteando sistemas multifuentes y en realidad, obviamente, dependiendo del origen del agua, va a tener distintos tratamientos. O sea, si yo parto de un agua de origen superficial, los parámetros a corregir pueden ser, por ejemplo, asociados a la presencia de sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sólidos de estado coloidal, y otro tipo de parámetros, ¿verdad? O sea, metabolitos de sabor, olor, asociados a presencias de algas. Eso requiere un tratamiento específico. El agua subterránea también requiere un tratamiento específico. Porque el agua subterránea, como sabrán, en algunos casos puede tener metales, también puede tener una condición de ciertos elementos, una presencia de algunos elementos que confieren la característica de dureza al agua.
Y bueno, entonces ahí va a requerir otro tipo de tratamiento. O sea, ese concepto me parece bien importante tenerlo en cuenta. Que no hay una preferencia y que siempre se va a hacer un tratamiento y lo que corresponda. Ahora, con respecto un poco a la cantidad del agua, ahí de lo que partimos es de un análisis justamente de disponibilidad en la zona. Disponibilidad tanto de agua superficial como agua subterránea. Y el objetivo justamente es ese, es poder desarrollar una propuesta de captación para aprovechamiento del recurso, de captación superficial y o subterránea, como les dije, puede llegar a ser multifuente, justamente que sea sostenible. Insisto en este punto, estos proyectos, me animo a decir, no se llevan adelante si no son sostenibles. Todos precisamos, cuando digo todos, somos todos, desde la sociedad, desde la gestión de los recursos, desde las propias empresas, todos precisamos que esto sea una gestión sostenible. Entonces, lo que hacemos es justamente ese diseño de aprovechamiento para luego seguir, como establece la normativa, haciendo las solicitudes de los derechos de uso de cada una de las captaciones que se propongan. Eso es un poco, digamos, los pasos y cómo lo estamos visualizando. Así que están analizando y estudiando bien los recursos para definir el mejor esquema de aprovechamiento del agua. Totalmente, María José. Creo que ese es el abordaje y es por lo que decía recién. O sea, es necesario conocer el recurso, necesitamos generar información, generar datos. Bueno, de hecho, por eso comentaba recién Jimena, nosotros hicimos una solicitud de permisos de estudio de agua subterránea, fueron lo que comentó recién. Y bueno, ya registramos las perforaciones, esos son orígenes de datos y así también a nivel de agua superficial. Entonces, es exactamente lo que tú comentabas, María José, se inicia por una evaluación de la disponibilidad en la zona, exactamente. Gracias. Vuelvo contigo, Jimena. Creo que ahí adelantó Cristian un tema que me parece bien interesante, que es el concepto de flujos y el concepto de stock. ¿No? El agua tiene esto, que el agua en general corre, fluye, inclusive el agua subterránea. Y a diferencia de, a veces, cuando pensamos en quitar agua subterránea, hay como en el imaginario como la sensación de que vamos a vaciar el agua, que no va a volver esa agua, como si fuera un recurso minero, por ejemplo, que bueno, porque se acabó el hierro, se acabó. Un poquito que nos expliques un poco este tema de flujos y ya de paso también en eso, si hay algún acuífero en Uruguay en tema de aguas subterráneas que esté mejor medido, mejor conocido, cómo está el tema de disponibilidad de información, algo ya adelantaste el rol que tienen estos permisos que también generan datos y permiten modelar mejor y comprender mejor este recurso, pero bueno, un poco por esos lados. Bueno, el tema del flujo del agua subterránea es un flujo piezométrico de mayor presión a menor presión, pero obviamente va también en función de esas profundidades de las perforaciones. Por eso la idea, a la hora de dar un permiso, tenemos que ver todo el universo de lo que está alrededor de él. Perfecto. O sea, porque si, por ejemplo, tenés un pozo brocal registrado, que capaz que tiene 5 metros de profundidad y lo estás haciendo contrarrestando contra un pozo semisurgente de 45 metros de profundidad, donde su nivel estático ni siquiera llegaría, donde estaría lo del brocal, es un poco ahí donde se empieza a ver lo del flujo. Y sobre todo hacer hincapié en lo del tema de dejar descansar la perforación, que es como te decía, porque eso nos da por lo menos la tranquilidad de que esa perforación se va recargando, que ese acuífero se está recargando y volviendo a sus niveles originales, ¿no? a su nivel estático, no a su nivel de piezométrico, a su nivel de trabajo. Y lo otro que me consultabas, claro, el tema de la información. El acuífero Guaraní, nosotros con Griselda nos conocemos de ese proyecto, del proyecto Protección del acuífero Guaraní. Fue un proyecto muy importante que existió del año 2004 al 2009, donde se hizo la caracterización hidrogeológica del acuífero Guaraní entre los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y eso nos dio el punto de partida de toda la información que se está usando al día de hoy. En este momento hay un proyecto de porte medio, que es el Guaraní 2, donde estamos trabajando. Yo soy la coordinadora nacional de ese proyecto. Y la idea es generar un proyecto 3, todo sobre el tema del acuífero Guaraní, ¿no? Justamente, ¿cuál sería el 3? Que es implementar el plan estratégico de acción, pero llegar al 3 para justamente delimitar y cuantificar la recarga.
que eso en el proyecto 1 no se pudo realizar. Se hicieron medidas, pero estimadas. La idea de generar un proyecto 3 es justamente eso, definir lo que nosotros necesitamos saber. ¿Cuál es esa capacidad del acuífero guaraní? Pero también nosotros tenemos, Uruguay tiene la suerte de tener el acuífero guaraní en dos formas. De la parte confinada, que son las termas, donde tenemos 1000 metros de basaltos encima, y tener la zona florante, por ejemplo, como la ciudad de Rivera, que se abastece de agua potable a través del acuífero guaraní. Entonces ahí empiezan a generarse todo el tema de los usos diferentes y el tema de la calidad también, cómo puede ser afectado, la vulnerabilidad a ser afectado, porque justamente al estar aflorante, en la ciudad de Rivera existió un piloto donde en ese proyecto 1 justamente para evaluar, porque como hablábamos de lo transfronterizo con el tema de Santana de Libramento, o sea, realmente lo separa una calle. Entonces el tema de hacer una gestión conjunta con todo lo que son las normas de ordenamiento territorial, y eso generó mucha información. El otro acuífero que está muy estudiado es el acuífero Rayón. Existió un proyecto en el INFIA también, un proyecto con INFIA, INIA, Dinagua, Dinama. Ese sí es un acuífero que conocemos mucho más, el tema de la recarga, hacia dónde va el flujo. También es un acuífero que está siendo muy explotado. Está en el sur. Está en el sur, es toda la zona sur. Está siendo muy explotado por toda la parte de lo que es la industria y lo que es la parte hortícola, ¿no? Eso es importante. Después el acuífero Mercedes, que es un acuífero que está en el litoral, es un acuífero cretácico que está en la zona litoral. También se hizo un proyecto ahora con Facultad de Ingeniería y se estimaron las recargas de ese acuífero, sí, y el potencial de caudal. Pero claro, falta mucha información en lo que son los acuíferos fisurados. Porque se escuchó con todo este tema de la crisis y decía Montevideo no tiene acuíferos. Sí, Montevideo tiene acuíferos. Lo que pasa es que mucho es del tipo fisurado. Y ahí es muy difícil cuantificar la recarga. Claro. Es muy difícil. Porque te puede pasar de a 100 metros de distancia que te cambie totalmente lo que te da una perforación. Con las mismas características. Te puede dar capaz 3000 litros hora y la otra te da una perforación seca. Porque el agua se circula a través de las fracturas de la roca. En pocos metros, la realidad es muy diferente. Entonces, lo que es la parte de los acuíferos fisurados, que hay muchos en Uruguay, la información es muy básica. Y hablando de información, Cristian, en el agua superficial, porque acá se gestiona lo que no se ve, en agua superficial sí tenemos un poco más de visibilidad. Sí, en agua superficial tenemos un poco más de suerte, podemos constatar un poco cuando hay y cuando no hay. Tenemos una información que yo diría es una de las principales que se ha generado en materia de recursos hídricos. Desde el principio del siglo pasado tenemos estaciones que son capaces de medir niveles y caudales de agua en las principales cuencas del país. Ese sistema de información hidrológico que reside en Dinagua, en el Ministerio de Ambiente, pero que no solamente recibe, digamos, información de la propia Dinagua, sino que también hay otras instituciones que colaboran también a nutrir esa red hidrométrica, como son la OCE, la UTE, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bueno, tenemos ahí un muy buen caudal, valga la redundancia, de información, que al día de hoy hay más de un centenar de estaciones que albergan un promedio de series históricas de 40 años de datos con una frecuencia subdiaria, es decir, varias medidas al día, algunas medidas horarias, y en muchos casos son instrumentos que son capaces de transmitir la información en tiempo real. Entonces, desde el punto de vista del agua superficial, nosotros tenemos una muy buena red que por supuesto tiene desafíos por delante, que por supuesto es necesario profundizar y completar y que proyectos o iniciativas como las de hidrógeno verde u otras iniciativas de uso de agua son oportunidades para poder mejorar esa información que nosotros tenemos. Es una red que, como decía, el diseño y las primeras estaciones son de principios del siglo pasado, con objetivos que teníamos en ese momento. Y por lo tanto, el monitoreo que nosotros tenemos con mucha abundancia es en cuencas con superficies del orden de 1000 kilómetros cuadrados, que tenían determinados objetivos como generación hidroeléctrica, riego, abastecimiento a ciudades. Bueno, cuando pensamos en proyectos
a una escala más chica, de esa escala de monitoreo, necesitamos también ampliar el monitoreo a escalas más pequeñas. Y entonces ahí, tanto DINAGUA como otros organismos públicos y como nosotros desde la academia estamos haciendo esfuerzos, trabajos y coordinaciones a los efectos de poder mejorar, sobre todo pasar a escalas más chicas, con tecnologías más adecuadas para medir el recurso hídrico y representar bien los procesos hidrológicos en las escalas más pequeñas. Entonces, estamos en una situación donde hay buena información, hay información histórica, que por la variabilidad temporal que les contaba es muy importante tener series largas de datos, pero todavía hay desafíos, digamos, a los cuales tratar de responder en conjunto. Perfecto, gracias, Cristian. Griselda, hay un video que anda dando vueltas, capaz que les llegó a varios de ustedes, ¿no? Que muestra un pozo que sale mucha agua y que, bueno, sería el proyecto exploratorio que están teniendo en la zona de Tambor. Yo te quería que nos contaras un poquito cuál es el tipo de análisis que está haciendo hoy, qué es lo que está sucediendo hoy ahí en sitio, como para también poder aclarar un poquito de hasta dónde se está yendo en esto. Gracias, María José. Aprovecho para puntualizar que en realidad nosotros no hicimos ningún video. No, ya sé que ustedes no fueron, está clarísimo. De hecho, comparando el video con la realidad de las perforaciones que fueron realizadas para estudio, uno ve que claramente no es ahí. No es ahí. Pero bueno, cada uno es libre de manejar la información. Es bueno, es un paréntesis en esto, es bueno fomentar que se maneje información de calidad. Si bien cada uno es libre porque la realidad es esa, por el bien de todos es bueno que se maneje información de calidad. Pero más allá de eso, bueno, lo que se hicieron ahí justamente son esas, y se hicieron en tambores, 2 perforaciones y un pozo de monitoreo. Y bueno, la idea justamente es hacer determinaciones de calidad de agua, avanzar con ensayos hidráulicos. Hay una primera estimación de los parámetros que se lograron ahí con los parámetros del acuífero. Y bueno, es avanzar en ese sentido, pero a ver, se llegaron a esas perforaciones ¿por qué? Porque se hicieron unos estudios indirectos, se hace prospección geofísica, el agua subterránea, bueno, acá seguramente Jimena se puede explayar mucho más, pero aprovecho para decir que en realidad el agua subterránea se estudia principalmente a través de métodos indirectos, de información que esté disponible, prospección geofísica y otras técnicas de estudio. Entonces, un poco ahora la idea es avanzar en ese sentido, justamente para arrojar más luz en cuanto a la disponibilidad, también en la parte superficial, ver la posibilidad de contar con algún tipo de embalse. Hay zonas que son bastante promisorias en cuanto a los cierres que se pueden obtener ahí. Entonces, es avanzar en ese sentido exactamente los estudios. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya definiremos la estrategia para realizar el aprovechamiento del recurso. Impecable, muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, ya está creo que el evento medio también corrido. Quería como dejar una pregunta abierta a los tres, a ver cuáles son, primero, algo que ustedes quieran expresar que no hayamos preguntado y que sea bueno poder transmitir, pero más allá de eso, entonces, ¿cuáles son esos elementos claves que cuando estemos avanzando en esto, queda claro que me parece que queda muy claro 2 cosas. Uno, que es caso a caso, ¿no? No se puede definir sino que cada caso hay que estudiarlo según la localización, según la disponibilidad de recursos, según el tipo de proyecto, y eso el Uruguay tiene un marco regulatorio que lo acompaña, una DINAGUA que hace análisis y control, técnicos y profesionales que también tienen expertise en eso, y bueno, y eso es parte de los desafíos. También queda claro, y creo que la presentación anterior de Frank es interesante en el sentido de que las propias certificaciones están exigiendo sostenibilidad del proceso, o sea que no solo van a comprar por precio, sino que van a comprar también para que vos puedas certificar que todo tu proceso es sostenible. Entonces se empiezan como a alinear también ciertos incentivos en ese sentido, y que eso es importante, que como retomando un poco lo que decía. Pero les tiro un poco eso, a ver, algún elemento más o alguna pista que pueda ir más en ese sentido, que nos quieran compartir al resto del auditorio. Dale. A ver, estamos hablando de que estamos apuntando a gestión
recursos hídricos en forma sostenible, ¿verdad? Eso es un compromiso de todos. Y de nuestra parte, en realidad, como empresa, es obviamente comprometernos a obviamente cumplir con la normativa, de eso no tenemos escapatoria. Muchas veces lo bueno que tienen los proyectos que tienen como más atención, ya sea por el momento que están, por los temas, por la oportunidad que brindan de dar un paso significativo en la contribución para el combate de los efectos del cambio climático. Entonces, nos da esa oportunidad también de marcar un ejemplo, de avanzar conforme a la normativa, los procedimientos. Eso creo que es lo primero. Y en ese sentido también se va disponibilizando una cantidad de datos, de información, por supuesto a través de los canales establecidos, de las instituciones, con el contacto de las instituciones, pero también a todas las personas interesadas y todos los que después requieren de información. Como bien decía Jimena, en realidad para arrancar un proyecto uno precisa de los datos que están disponibles. Entonces, cuanto más disponibilicemos los datos, los proyectos van a poder hacer mejor sus evaluaciones, van a poder diseñarse de mejor forma y vamos a tener una mejor seguridad en lo que es el aprovechamiento del recurso, siempre apostando a la sostenibilidad. Entonces, de la parte de lo que nos toca a nosotros, creo que ese es el camino, es ir, por supuesto, siendo muy cautos en lo que es la estrategia de aprovechamiento, cumpliendo normativa, disponibilizando información y bueno, básicamente creo que sería por ahí. Cristian, desde la academia, ¿cuál? Bueno, yo creo que una de las cuestiones, algo planteó tanto Griselda como Jimena, ¿no? Gestionar un recurso, en particular los recursos hídricos, implica conocerlos. Y para conocerlo, lo mejor es tener medidas. Y bueno, y eso es una línea de trabajo, es una línea que el Uruguay está empujando, tanto, como decía, desde DINAGUA, desde otros organismos públicos y desde la academia con desarrollo de tecnologías específicas, modernas, para poder implementar y hacer crecer ese banco de datos de información a las necesidades de los nuevos proyectos y con mirada de 2025 y para adelante y no con la mirada del siglo pasado cuando se instalaron esas mediciones. Pero hay un mientras tanto. Nosotros no podemos quedarnos estáticos y esperar hasta tener información para tomar decisiones y para avanzar en proyectos que son importantes para el país. Entonces, en el mientras tanto, reafirmar estas cuestiones claves. El sitio específico, el sitio a sitio, el análisis en base a flujos y no tanto de stock para esto, la variabilidad temporal y recurrir a, cuando no tenemos datos, información a través de modelos que representen los procesos físicos característicos de Uruguay, porque hay una cuestión muy importante acá. La disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, es muy dependiente de las cosas que suceden en ese lugar y están signadas por el clima que hay en el Uruguay, los suelos que hay en el Uruguay, el tipo de medio que hay desde el punto de vista del acuífero. Entonces, el poder hacer análisis a partir de herramientas que tienen en cuenta los datos locales, es una cosa muy importante en el mientras tanto. Mediano plazo es ese y a la vez formación, mejorar la capacidad de los técnicos y profesionales, aunque partimos de un nivel muy bueno para enfrentar estos desafíos. Perfecto. Y nosotros contarles que esos datos están disponibles, son públicos, se encuentran en la página del Ministerio de Ambiente, es el visualizador de DINAGUA y las estaciones que comentaba Cristian están identificadas y pueden ver los aprovechamientos de recursos hídricos de acuerdo al tipo, tanto superficial como subterráneos, y los superficiales según también si es un embalse, si es un tajamar, si es una toma. Está todo establecido y te dice a quién pertenece, cuánto es ese caudal otorgado y el volumen anual otorgado. Eso está todo disponible. Y nosotros con el tema de agua subterránea se está trabajando en el tema del monitoreo. Se comenzó a hacer lo que decía Cristian, el tema de las estaciones, que si bien en Uruguay está muy avanzado lo que es la parte superficial, la parte subterránea no. Y bueno, ahora tenemos 6 estaciones automáticas en el acuífero Guaraní, en la zona florante, para el tema de agua subterránea.
Impecable, muchísimas gracias. Bien importante estas aclaraciones del final. Tenemos un Plan Nacional de Aguas que tiene muchísima información también. Por suerte en Uruguay tenemos mucha información accesible y pública. La verdad que cuando empezamos a armar información para desarrolladores nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era reenviar a varias páginas web del Estado que ya comparten mucha información, así que reforzarla porque esta del agua capaz que no era tan conocida también para todos. Estimados, muchísimas gracias, fue un placer. Nos queda mucho por trabajar. Esperamos en el próximo congreso mostrar resultados de los estudios también. Muchas gracias.